Del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos, imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy, en este 5 de febrero, la Iglesia está celebrando a Santa Águeda, Virgen y Mártir, y es un ejemplo siempre, como lo hemos visto con otras grandes mujeres, como lo es Cecilia, Anastasia, Lucía, Felicitas Perpetua, ¿verdad? Es un ejemplo luminoso de valentía, de fidelidad y de entrega total a Cristo, ¿verdad? Ella es una joven siciliana del siglo III y entregó su vida por defender su pureza y su amor a Dios. Se convirtió en un símbolo de fortaleza, de esperanza para todos los cristianos. Y la vida y el martirio de Santa Águeda pues nos invitan a reflexionar sobre cómo vivir nuestra fe con fidelidad y coraje, ¿verdad? Incluso en medio de las pruebas más difíciles. Hay un emperador que es el emperador Decio del Imperio Romano, que él y el emperador Diocleciano eran de los emperadores más sadistas que existían, ¿verdad? Eran hombres que le encantaba ver sufrir a la gente, torturar a la gente. Y entonces, durante la persecución del emperador Decio, pues Santa Águeda fue arrestada por rechazar las insinuaciones de un oficial pagano, y fue ahí donde en su arresto pues sufrió terribles torturas, incluyendo pues la mutilación de sus pechos, pero su fe nunca se debilitó. Es más, se dice que Santa Águeda, que ella expresaba: mi cuerpo está marcado, pero mi alma permanece intacta porque pertenece a Cristo. Entonces, esta valentía que sacaba Santa Águeda inspiraba en ese momento a muchos cristianos, y todavía hasta el día de hoy inspira a muchos cristianos a mantener la fidelidad a Dios, incluso cuando se puede llegar a enfrentar sufrimientos, injusticias, rechazos por nuestra fe. Nos enseña que la verdadera fortaleza proviene en confiar en el amor de Dios y en su promesa de vida eterna, ¿verdad? Y entonces esa es la verdadera fortaleza, y esa es la verdadera esperanza, y esa es lo que alimenta y da ímpetu a la vida que nosotros podamos llevar. Y fíjense, queridos hermanos, cuántas veces con Inés, Cecilia, Anastasia, Lucía, Felicitas, Perpetua, hemos escuchado historias muy similares de estas niñas, porque eran muy jóvenes también, muy hermosas, de cómo ellas pues con fortaleza, con valentía proclaman su fidelidad en Cristo Jesús, y que es esa misma fidelidad que les produce a ellas una alegría hermosa de poder estar frente a Dios, ¿verdad? Entonces, claro, queridos hermanos, ciertamente para nosotros es una circunstancia que nos cuestiona, ¿verdad? Nos cuestiona, y nos cuestiona tal cual como el Evangelio, porque el Evangelio viene y Jesucristo le da esa tristeza, ¿verdad? Diciendo: todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y eso es real, queridos hermanos, no porque no quieran entender la palabra de Dios, sino que porque automáticamente se hace un prejuicio sobre aquellos que son de la misma casa, aquellos que pertenecen a la misma familia, aquellos que conviven frecuentemente. Entonces cuesta entender de dónde viene el poder que ha tenido esa persona. ¿Por qué? Porque como hemos convivido con ellos tanto tiempo, entonces para nosotros nos parece imposible prácticamente la conversión o el cambio de esta persona. Pero yo siempre lo he dicho: los que entran a formar parte del camino del Señor como misioneros, como religiosos, como seminaristas, como sacerdotes o lo que sea, el Señor no es que cambie el carácter.
El Señor no es que cambie la forma de ser, sino que configura lo que nosotros ya somos con Él, ¿verdad? Entonces, así como a Santa Águeda, a pesar de ser torturada, mutilada, eso no cambió para nada su convicción y su sentido de ser. Pues lo mismo con nosotros, queridos hermanos. ¿No? Nosotros no tenemos que cambiar nuestra convicción, no tenemos que cambiar nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque Cristo lo que hace es potenciar nuestra vida. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.